Pero luego, al final de la última era glaciar, todo fue horriblemente mal. La mayoría de los animales gigantes desaparecieron. Ello coincidió con el ascenso del hombre, y a menudo se le ha echado la culpa a él. Pero ¿cómo pudo volverse tan poderosa una especie? Caminando entre las bestias. Las bestias interiores. A los humanos nos gusta considerarnos únicos. Pensar que estamos por encima del resto del reino animal. Pero desde el siglo XIX sabemos cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Somos simplemente un mamífero más, relacionados por nuestro árbol genealógico a un pasado de bestias. No obstante, la historia de cómo hemos llegado a ser tan inusuales es una de las más extraordinarias de la evolución. Es fácil entender por qué pensamos que somos tan diferentes. Nuestro sofisticado uso de la tecnología parece diferenciarnos de otros animales. Nuestra sofisticada habilidad para crear herramientas nos permite reproducir todo, desde herramientas de piedra a animales artificiales. Otra vez, por favor. Arriba, bien. Y abajo, bien. Paseando con las bestias es la historia del ascenso de los mamíferos y nuestra historia. Y la historia de nuestros antepasados es parte integrante de eso. Muchas de las cosas que creemos que nos hacen tan especiales vienen de un grupo de animales que están en las raíces de nuestro árbol genealógico. Son los primates. Hoy en día los hay de todas las formas y tamaños, con gran variedad de barbas y peinados. Estos animales forman un grupo muy variado y son muy sociables e inteligentes. Y gran parte de lo que somos viene de este grupo de criaturas. De modo que para entender realmente cómo llegamos a tener tanto éxito los humanos, tenemos que remontarnos muy atrás, hasta una época justo después de la extinción de los dinosaurios, cuando aparecieron los primeros primates en las ramas. Algunos de los primeros primates eran extraordinariamente parecidos a los lémures que existen todavía ahora. Todavía tienen las características que diferenciaron a los primeros primates de otros mamíferos arbóreos. Este animal es un lemur blanco y negro de collar y es una especie de primate de la isla de Madagascar. Este animal es un coatí y pertenece a la familia de los mapaches de América Central y del Sur. Son animales muy diferentes. El lemur, por ejemplo, si nos fijamos en sus ojos, tiene dos ojos orientados hacia adelante. Es un animal que trepa árboles y eso le ayuda a calcular las distancias. El coatí también es un animal que trepa árboles, pero tiene los ojos más hacia los lados de la cabeza que hacia el frente. Sabemos que este es un rasgo antiguo de los primates porque se ha visto en los fósiles más antiguos.
Este es el fósil de primate más interesante que existe por dos razones. Es el fósil de primate más antiguo que tenemos, del que tenemos un esqueleto. Y en segundo lugar, nos muestra todos los rasgos clave porque está casi completo. Y como se puede ver por muchos rasgos, sin duda es un primate. Todos esos rasgos eran adaptaciones a la vida en los árboles. Lo que han hecho los primates es rotar los ojos hacia adelante, y el tener los ojos delante es increíblemente importante para la visión tridimensional. Para ver un objeto en 3 dimensiones, se tiene que poder ver con los 2 ojos simultáneamente, y si se está saltando constantemente en los árboles, esa es una característica muy importante. Y para asegurarte de no caerte, tienes que poder agarrarte. Las manos o las zarpas en este caso son muy diferentes. El coatí tiene unas zarpas planas con garras y no puede agarrarse tan bien como el lemur. El lemur tiene manos, tiene 4 dedos y un pulgar. También tiene uñas en lugar de garras y puede agarrar también como nosotros. Si se quiere saltar sobre superficies anchas como troncos de árboles, tener garras como ganchos es una buena idea. Se clavan y uno puede moverse. Pero si el soporte al que se salta es más fino, las garras no son tan efectivas. Es mucho mejor poder agarrarse en forma de pinza. Como muchos mamíferos, cuyos antepasados sobrevivieron escondiéndose de los dinosaurios, parece que la mayoría de los primeros primates fueron nocturnos. Probablemente vivían un poco como los gálagos actuales. Los gálagos son solitarios y ven en blanco y negro, pero su fantástica coordinación entre manos y ojos les permite atrapar comida al vuelo y saltar por las copas de los árboles a gran velocidad. Y aquí es probablemente donde empezó la historia de los humanos, saltando por las ramas en medio de un bosque oscuro. Estoy convencido de que muchos de los rasgos primitivos de los primates fueron absolutamente fundamentales para nuestra propia evolución, de que proporcionaron la base de lo que somos ahora. Un ejemplo muy bueno es el de los grandes ojos orientados al frente, que permiten la visión tridimensional en conexión con el cerebro. Y las manos asideras, porque una vez usas las manos asideras delante de los ojos, recibes la información de que puedes sostener algo con las manos y lo puedes manipular. Y esa es la base fundamental de la creación de herramientas, que fue uno de los grandes avances en la evolución humana. El siguiente capítulo de nuestra historia evolutiva llegó cuando los primates abandonaron la noche y salieron a la luz del día. Hace 45 millones de años apareció un nuevo tipo de primate con una cara mucho más familiar. Desafortunadamente, los fósiles de aquella época son extremadamente raros y normalmente solo existen fragmentos de huesos. Pero una técnica extraordinaria que se usa en medicina permite al científico Dr. Christoph Zollikofer unir los huesos para poder ver cómo eran aquellos primates. Usando un escáner, toman imágenes tridimensionales de los fragmentos y luego las manipulan con el ordenador. La idea básica era unirlas como un puzzle tridimensional. Aquí se pueden ver los fragmentos de la mandíbula inferior y aquí los de las 2 mandíbulas superiores. Y con estos fragmentos, algunos de los cuales son de la parte izquierda del cuerpo y otros de la derecha, podemos intentar reconstruir una cara más o menos completa de este animal. Donde faltan partes del fósil, el ordenador puede generar una imagen simétrica para completarlo. Para poder ver bien este animal, los científicos pueden ir más lejos y usar el ordenador para construir una maqueta. Guiado por la imagen tridimensional, un láser traza la forma exacta del fósil capa a capa sobre una resina sensible a la luz. La resina reacciona y se endurece dando una reconstrucción del fósil.
Este es un momento extraordinario. Una oportunidad para el paleontólogo Bob Martin de encontrarse cara a cara con la nueva etapa de la evolución del hombre: los monos. Bien, aquí está, recién salida del horno, una cara de mono. Con los trozos por separado es difícil hacerse una idea, pero cuando se unen y se mira de frente, con la parte externa de las órbitas de los ojos orientadas hacia adelante, se puede imaginar el resto de las órbitas aquí. Y esto es la cara. De modo que lo que estamos haciendo es mirar la cara de un mono de hace 45 millones de años. Los monos llevaron a los primates por una dirección completamente nueva. Al vivir durante el día, adquirieron un aspecto nuevo comparados con los primeros primates. Tienen las caras más planas y su visión es extraordinaria. No solo pueden ver en 3 dimensiones, también ven el mundo en color. La primatóloga doctora Louise Barrett sabe lo importante que es eso para la supervivencia. La visión en color es muy útil para los monos porque depende mucho de la fruta como parte de su dieta. No comen insectos y esa clase de cosas. De modo que poder identificar la fruta madura es muy útil, y la fruta madura normalmente tiene colores vivos, como rojo o amarillo. No es probable que sea verde. La otra razón por la que la visión en color es muy útil para los monos es por la comunicación. Estos monos tienen unos puntos blancos en la nariz y la familia a la que pertenecen se caracteriza por tener unos rasgos faciales muy elaborados, y todo ello forma parte de la comunicación, y en muchos casos sirve para comunicarse entre especies, para no aparearse con un mono de otra especie, lo cual sería un pequeño desastre. Los monos con caras planas y narices pequeñas tuvieron que sacrificar su sentido del olfato, pero sus caras bonitas lo compensaron. Puesto que los monos no dependen tanto del olor, para comunicarse pueden tener un hocico mucho más reducido. Su nariz ya no es húmeda y no tienen la división del labio superior como los primates inferiores y otros mamíferos. Eso significa que al tener un labio superior más móvil y mucha más libertad para los músculos faciales, se puede tener una gama mucho mayor de expresiones faciales. Eso es muy importante porque son animales que no tienen órganos para el habla. No pueden hablarse unos a otros, dependen de sus expresiones faciales para comunicarse. Así, por ejemplo, una amenaza a menudo se expresa moviendo las cejas de arriba abajo de esta manera. Y la sumisión se puede expresar igualmente usando lo que se llama una sonrisa de sumisión, mostrando los dientes así. Mientras que nosotros mostramos los dientes para sonreír en un gesto amistoso, el suyo es como un gesto de temor, como diciendo tengo mucho miedo y no te haré ningún daño. Los mandriles tienen una expresión facial muy bonita, una expresión muy amistosa. Echan las orejas hacia atrás y suben las cejas y hacen ruidos con los labios a quien les interesa. Hacen así. Y a eso se llama la expresión ven acá, lo cual me parece muy apropiado. Nosotros podemos identificarnos con esas señales no verbales porque siguen siendo una parte clave de la comunicación humana. Reconocemos si alguien está contento, triste, enfadado o avergonzado, solo con mirarle a la cara. Todo esto empezó en la prehistoria, con los monos diurnos, porque tenían una vida social muy activa. Volverse diurnos presenta nuevos retos porque eres mucho más vulnerable a diferentes tipos de depredadores que actúan de maneras diferentes. Y la opción de los monos fue la vida en grupo, de modo que la mayoría de monos viven en grupos y son intensamente sociales. Pasan gran parte del día aseándose unos a otros. Les preocupa mucho el quién es quién y quién está haciendo qué con quién, y estar al corriente de lo que hacen todos. Y más o menos se centran en eso y se han convertido en una especie de animales políticos y maniobran
maniobran y usan sus relaciones sociales para avanzar en el juego y para mejorar su posición en el grupo, para poder tener la mejor comida, los mejores aliados y esa clase de cosas. Todo ese entretejido tuvo un profundo efecto en otra parte del cuerpo de los monos. Y para hacer eso, la cabeza tiene que trabajar mucho, para seguir la pista de quién es qué y quién es quién. Es como un gran culebrón y tienes que estar al corriente en todo momento, de lo contrario sufrirás las consecuencias. Y esa presión de estar siempre al día, de saber siempre lo que pasa en el grupo, hizo que se desarrollase una función más cognitiva, un cerebro mejor en resumen. La compleja política de la vida en grupo parece que favoreció un aumento del tamaño del cerebro. Fue el principio de lo que se convertiría en una característica inconfundiblemente humana. Los monos se extendieron por todo el mundo y no tardó mucho en aparecer una nueva rama de primates inteligentes. Los chimpancés, los gorilas y los orangutanes son nuestros parientes vivos más próximos. Son los simios. Este es Bo. Es una cría de orangután y forma parte de la gran familia de los simios, que es la familia a la que pertenecemos nosotros. Así que, al igual que nosotros, tiene manos asideras. Tiene un cerebro grande para el tamaño de su cuerpo y por ello tienen embarazos muy largos y un periodo muy largo de cuidados maternos. Los árboles han sido siempre el hogar ancestral de los primates, pero los simios iniciaron el proceso de bajar al suelo. Los grandes simios son mucho más grandes que los monos y debido a ello no pueden correr por las puntas de las ramas como hacen los monos. Tienen que trepar. Se mueven por el suelo, suben a los árboles y hacen un semibalanceo por las ramas para obtener su alimento. Debido a ello tienen una postura más erecta y un pecho mucho más ancho que los monos. Los simios tienden a columpiarse o trepar por las ramas en lugar de saltar como los monos. Así que han perdido la necesidad de la cola. Cuando se mueven por el suelo, los grandes simios tienen una postura especial y única. Andan con los nudillos. Los monos apoyan la mano en el suelo o a veces solo las puntas de los dedos, mientras que los simios usan los nudillos o, en el caso de los orangutanes, apoyan todo el puño. Y así toman una postura semierecta y ello se debe, en parte, a que sus brazos son mucho más largos que sus piernas. Cuando se desplazan, su parte delantera está más alta que la trasera, porque sus brazos son más largos que sus piernas, que es sobre las que se apoyan. Hola, me recuerda a mi marido. Puede que los simios sean parientes próximos, pero sabemos que no son familia. Debió haber un momento en la evolución en que nuestros antepasados se separaron de los simios y tomaron otro camino. Hola, Dani. Para ayudarnos a identificar las diferencias fundamentales entre simios y humanos, el chimpancé Dani va a llevar a la profesora Leslie Aiello a dar un paseo. Primero se embadurnan los pies con barro para marcar las huellas. Es divertido ensuciarse, ¿verdad? Vamos. Vamos. Al andar, van dejando las huellas, que la profesora Aiello observará detenidamente. Muy bien. Vamos a ver lo que hemos hecho. La principal diferencia es que la huella del chimpancé es corta, es ancha y tenemos el pulgar oponible. El dedo gordo sobresale como el pulgar de una mano asidera. Si se compara eso con una huella humana, nuestras huellas son muy largas, relativamente estrechas, y el dedo gordo está alineado con el resto del pie. Excepto los humanos, ningún otro primate anda normalmente sobre dos patas. Es el rasgo más evidente que nos diferencia del resto de los simios. ¿Pero fue el andar erectos el elemento clave que cambió el destino de nuestros antepasados?
En 1972 se descubrió en Tanzania una de las evidencias más interesantes relacionadas con la evolución humana. No era un hueso fosilizado, sino un rastro de huellas conservadas en ceniza volcánica. Se cree que las hizo una criatura extraordinaria que anduvo sobre esta tierra fangosa hace más de 3,5 millones de años. Este es el molde del famoso rastro de huellas de la Etoli, al norte de Tanzania. Y es importante porque es una de las evidencias más antiguas del andar erecto o bípedo de nuestros primeros antepasados. Aquí se puede ver la importancia si se comparan las huellas. Esta es una de mis huellas. Aquí se puede ver claramente que el dedo gordo está alineado con los otros dedos y también que tengo un arco en la parte lateral central del pie. Lo que podemos hacer es comparar esto con la huella del chimpancé. Y aquí se puede ver que es muy diferente, porque el chimpancé tiene un espacio entre el dedo gordo y los dedos laterales. Y no hay ninguna evidencia de huellas de nudillos, de modo que quien dejó estas huellas sin duda andaba sobre 2 pies. Cuando encontremos evidencias de andar erecto, tendremos pruebas concluyentes de que tenemos algo que pertenece a la línea humana y no a la de los simios. Por lo que sabemos de la evolución humana a partir de los fósiles, el andar erecto fue primero. Fue anterior a la expansión del cerebro. Precedió al uso de herramientas. Así que cuando encontremos una cosa así, podremos estar seguros al 100% de que se trata de algo que es un antepasado humano y no un antepasado simio. Estas huellas son una evidencia fascinante de una criatura extraordinaria. Un simio que finalmente dejó su hogar ancestral en los árboles y bajó al suelo. Es muy interesante porque es una prueba de comportamiento. No tenemos que deducir la función por los huesos. Podemos verla aquí. Es exactamente como andar por una playa o ver tus huellas en el suelo mojado del baño. Podemos saber lo que pasaba. Es como una foto en el tiempo. Y podemos imaginarlos andando por esa llanura cubierta de cenizas de modo muy similar a como lo haríamos nosotros ahora. La identidad de esta criatura fue confirmada finalmente cuando se encontró un esqueleto de aquella época que parecía en parte simio y en parte humano, llamado Australopithecus. Este es uno de los mejores cráneos australopitecinos que tenemos, y si hubiéramos visto a esta criatura, sería muy parecida a un chimpancé. El cerebro es muy pequeño, solo ligeramente más grande que el de un chimpancé. Los australopitecinos tenían una cara que sobresalía bastante y la nariz era plana. Habría sido una nariz muy similar a la de los simios o a la de los chimpancés. Pero uno de los rasgos que indican que no era un chimpancé es que el foramen magnum, el agujero por el que la médula espinal entra en el cerebro, está situado debajo del cráneo, de modo que el cráneo debía balancearse sobre la columna vertebral, y eso es una característica de los bípedos. Así que este individuo, aunque mirándolo superficialmente se parecía a un chimpancé, andaría sobre 2 patas y pertenecería a la línea de los humanos. El esqueleto y las huellas proporcionaban evidencias para que los animadores de Paseando con las Bestias construyeran un Australopithecus. Pero al no existir ningún ejemplar vivo actualmente, los animadores necesitaron mucho asesoramiento de los científicos para crear uno que se moviera. Una de las cosas que creo que no van a funcionar con este es simplemente el hecho de que está muy inclinado. Nunca tiene las patas rectas. Si te imaginas... Es difícil que ande así. Exacto. Si intentas andar así... Pero nunca lo hará. No, tiene dos pies en el suelo. No sé, imagínate que estás así un rato. Sí. Es un poco difícil ir a cualquier parte haciendo esto.
Empiezo a sentir tensión en los muslos. No creo que esto funcione. Es una buena postura. Es muy natural. Muy atractivo. Lo primero que hice fue esta manera de andar. Mi impresión inicial era un andar muy parecido al chimpancé, porque pensé, intentemos eso antes. Y luego, básicamente lo hice más vertical, más erecto. Estas animaciones son muy aproximativas, solo para darnos una idea. Este es casi creíble porque está más erecto y tiene el ritmo básico del andar de los humanos. Pero hay muchos movimientos para llevar adelante las piernas que no son eficientes. Esto es de cuando... Aquí es cuando estaba probando la coordinación alternativa de hombro y cadera que nos dijo el científico. Y está casi logrado, pero da sensación de incomodidad. Se ve mucho esfuerzo en cada paso. Casi da la impresión de que esté sacando los pies del barro. Parece que tenga los pies pegajosos, por ejemplo. Y de ese pasamos a lo que es el modelo terminado, el cual, aunque no es muy parecido a un chimpancé o a un simio, tampoco parece perfectamente humano, de modo que es algo intermedio. Y al mismo tiempo no parece que esté invirtiendo mucho esfuerzo para desplazarse, y esa es la idea del caminar. He aprendido más haciendo este ciclo que con cualquier otra animación de las que he hecho. Se puede ver esta cosa casi desarrollándose, evolucionando en la pantalla, lo cual fue muy interesante. Y cuando llegas al punto en que parece casi humano, de pronto te dices, no, no es tan humano, ¿verdad? Entonces es cuando casi lo tienes, porque básicamente así es como debía ser el Australopithecus. No era del todo simio, no era del todo humano. En cierto modo, el andar erecto hacía que el Australopithecus estuviera más cerca de los humanos que de los simios. Pero, ¿significa eso que empezase a comportarse del mismo modo? Con las manos libres para usar herramientas, ¿se había convertido en una criatura que había empezado a tener el control sobre los animales que le rodeaban? Muy bonita. El científico sudafricano Dr. Bob Brain ha hecho un estudio meticuloso de los restos de la especie de Australopithecus del sur. En una cueva llamada Swartkrans, ha encontrado evidencias para establecer si el andar erectos hizo que aquellos hombres mono pasasen de ser inofensivos frutívoros a cazadores casuales. Esta cueva de Swartkrans es extraordinariamente rica en huesos fósiles. Solo en esta excavación se extrajeron algo así como 240.000 fósiles. La mayoría eran de animales que vivían en los matorrales, pero había también una gran proporción de cráneos de simios, sin los cuerpos. Para muchos, eso era una evidencia del lado más oscuro del hombre. Una explicación posible es que fueran caníbales y que fueran decapitadores profesionales que traían los cráneos de sus víctimas al lugar donde vivían. Y así es como acabaron siendo fósiles. Pero yo quería ver la imagen completa y ver qué otras explicaciones, qué otras opciones podía haber. El Dr. Brain tenía la corazonada de que la verdadera explicación se podía encontrar estudiando la fauna actual en los matorrales. Afortunadamente, muchos de los animales que se encuentran en la naturaleza, en los matorrales hoy en día, son básicamente los mismos que había hace 1 millón o 2 millones de años. Algunos han desaparecido, los felinos dientes de sable han desaparecido, pero los leopardos aún están aquí, los leones aún están aquí. Así que era como salir al campo y buscar los sitios donde se habían matado presas. Con buen ojo para las pistas, el Dr. Brain encontró un sitio clásico donde se guardan las presas.
Este es un lugar donde un leopardo tenía a su presa, pero a menos que vengas muy pronto, antes de que los restos caigan al suelo, no encuentras gran cosa, porque son inmediatamente esparcidos por las hienas y chacales que vienen a estos sitios. Lo que se encuentra normalmente es el cráneo, porque es una parte muy dura. Los dientes y la mandíbula inferior no son muy apetitosos, y estas son las partes, especialmente los cuernos. Estas son las partes que quedan. La triste verdad de lo que ocurría en realidad se hizo patente en uno de los fósiles. Una de las evidencias realmente interesantes que encontramos en los fósiles de Swartkrans nos la aportó esta parte del cráneo. Pertenece a la parte posterior del cráneo de un niño de unos 10 u 11 años y tiene 2 agujeros en los huesos parietales. Extrañamente, la separación entre estos 2 agujeros corresponde casi exactamente con la separación de los colmillos inferiores de un leopardo. Así que una posible reconstrucción que sugerimos fue que un leopardo mató al niño y lo arrastró hasta el lugar donde iba a comerlo, en la parte baja de la cueva de Swartkrans, y que este, como muchos fósiles más de la cueva de Swartkrans, no son nada más que restos de comidas de felinos. De modo que el andar erectos nos ayudó a avanzar. Pero seguimos siendo comida para felinos. Para un hombre mono, vivir en la sabana relativamente abierta creo que debía dar bastante miedo. No solo eran criaturas bastante pequeñas, sino que tenían muy pocas defensas naturales. No tenían dientes grandes, colmillos o garras, y había una gran variedad de depredadores peligrosos que siempre estaban acechando a su alrededor. Aparte de los carnívoros que conocemos actualmente, como el león, el leopardo y varias hienas, había toda una gama de carnívoros más, como los felinos de dientes de sable, que siempre estaban al acecho, a la espera de una comida fácil. Pero los depredadores no eran los únicos que hacían la vida difícil para el Australopithecus. Hace 2,5 millones de años el tiempo dio un cambio a peor. Se volvió más frío y más seco. Fue el inicio de la era glaciar, y el clima cambiante tuvo un efecto profundo sobre nuestros antepasados. Parece que a medida que las condiciones se volvían más difíciles para la supervivencia, se intentaron 2 estrategias diferentes. Una fue la que usaron los robustos hombres mono, que tenían un cráneo muy característico, normalmente con una cara plana y ancha, y su estrategia parece que fue la de hacerse fuertes ellos mismos para vencer las condiciones realmente difíciles, dando lugar a un individuo de aspecto duro y robusto. Esa era una alternativa. La otra, que se dio en nuestro linaje humano y prehumano, fue simplemente un aumento del tamaño del cerebro. Y eso se refleja desde el principio del linaje humano. Y en el caso de estas criaturas, parece que se basaban en el ingenio más que en la fuerza. Y de las 2 opciones, esta resultó ser la que tuvo éxito. El robusto hombre mono se extinguió, mientras que los descendientes de la especie de cerebro más grande salieron de África y empezaron a extenderse por todo el mundo. Los que llegaron hasta el norte de Europa tuvieron que enfrentarse por primera vez al permafrost y los inviernos helados. El paisaje estaba dominado por especialistas en clima frío. El megaloceros, un ciervo gigante, rinocerontes lanudos y manadas de magníficos mamuts. El único primate que podía sobrevivir en estas condiciones era un humano altamente especializado y adaptado al frío. Era un neandertal.
Paseando con las bestias, los neandertal eran tan parecidos a los humanos modernos que se usaron actores en lugar de animación para recrearlos. Pero se necesitaron 3 horas de maquillaje para hacer la transformación. Los rasgos del neandertal, y en especial los rasgos de su cara, formaban una parte importante de su adaptación total. Lo que se vería es una mandíbula que sobresale hacia adelante, unos lomos de las cejas muy grandes, una frente baja. La enorme y carnosa nariz del neandertal es muy interesante porque, de hecho, es una adaptación al clima frío. La nariz grande calentaba y humidificaba el aire al pasar a los pulmones y ayudaba al hombre a mantener índices de actividad muy altos en un clima frío. De hecho, sospecho que las narices estaban moqueando buena parte del tiempo y que probablemente no era muy agradable ver a los neandertal cuando estaban realizando actividades físicas. En realidad, debían ser personas bastante feas. ¿Cómo dice? Puede que los neandertal parecieran indeseables, pero desde luego no eran tontos. De hecho, sus cerebros eran en cierto modo más grandes que los de los humanos modernos. Y los fósiles parecen sugerir que desde luego ya no eran comida para felinos. Evidencias de que su relación con los animales había cambiado han sido halladas en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. El arqueólogo Dr. Paul Callow ha estudiado los restos hallados en la base de este acantilado para reconstruir lo que pasaba aquí. Aquí se han encontrado cientos de huesos y cuentan una historia extraordinaria. Lo que tiene de especial este lugar es que durante las excavaciones se hallaron enormes cantidades de huesos de mamut y de rinoceronte lanudo, y también de otras especies. Pero esas dos eran las más importantes. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los dientes que se encontraron. Es de mamut. Y lo importante no era tanto la cantidad que se halló, sino la manera en que estaban dispuestos en el lugar. Durante las excavaciones en 1969, los arqueólogos quedaron asombrados al encontrar huesos de animales como estos perfectamente ordenados. Es extremadamente raro encontrar huesos así, y desde luego indica que hubo alguna clase de intervención humana. Y de hecho, podemos encontrar al culpable, porque hay muchas evidencias. Esta es la clase de herramienta que hacía el hombre de Neandertal, y si nos fijamos en algunos huesos, podemos encontrar una especie de rasguños que se hicieron al usar herramientas de piedra para separar la carne del hueso. No eran solo los rasguños encontrados en los huesos. Cuando se descubrieron dientes de neandertal en el lugar, pareció seguro que los neandertales habían participado en alguna clase de matanza organizada. Pero el misterio era cómo habían llevado a tantos animales gigantescos a aquel lugar. El Dr. Callow cree que el acantilado nos da una pista. Imaginemos, en lugar del paisaje costero actual, una extensa llanura con hierba que se extendía a lo largo de muchos kilómetros, y en la llanura, una manada de mamuts y quizá algunos rinocerontes peludos pastando. Si los hombres de Neandertal se podían situar detrás de ellos y conducirlos hacia aquí, hacia donde estoy sentado, una vez les habían cortado la retirada y los hacían avanzar hacia aquí, no podían ir a ninguna parte excepto abajo, a este barranco. Pero, por supuesto, no sabemos cómo hacían los Neandertal para que los mamuts vinieran hacia aquí. En realidad, no sabemos con certeza qué podía asustar a un mamut. No obstante, sabemos que hay una tecnología que tenían los Neandertal y que sin duda habría sido muy útil, y es el fuego. En el mismo barranco hay masas de carbón y huesos quemados.
Y con el fuego encendido detrás de los mamuts y los vientos en la dirección adecuada, no les quedaba más opción que venir en esta dirección. He aquí un primate que había dejado de ser frutívoro para ser carnívoro. Y casualmente estos cazadores profesionales habitaban la Tierra cuando los mamíferos gigantes empezaron a desaparecer. Tras haber sobrevivido a algunas de las condiciones más duras de la Tierra, criaturas magníficas como los rinocerontes lanudos, los mamuts lanudos y los megaloceros se extinguieron a finales de la última era glaciar. Aunque los neandertal pueden parecer culpables, hay otros sospechosos en el caso. Primos de los neandertal llegaron a Europa justo hacia la época en que los grandes mamíferos empezaron a extinguirse. En lugar de estar adaptados al frío, sus cuerpos eran más altos y finos que los de los neandertal. Sus cráneos eran más altos y redondeados. Tenían barbillas huesudas y les faltaban los lomos de las cejas. Se llamaban cromañón. Eran humanos modernos. Me temo que es eso. Aparentemente, los cromañón parecían mal equipados para sobrevivir en las duras condiciones. No tenían adaptaciones físicas para el frío. El clima de la era glaciar era extremadamente duro. Con nuestros delgados cuerpos tropicales, los humanos no podíamos sobrevivir aquí. Si estuviera desnudo, me moriría en una hora. Pero desarrollamos culturas complejas y tecnologías complejas para sobrevivir. Las tecnologías modernas usan fibras sintéticas. En la era glaciar, lo que tenían era animales. Eran capaces de matar animales, usar la carne como comida, usar las pieles como vestido, usar los huesos y los cuernos para hacer herramientas, y con aquellas cosas sencillas, combinadas de una manera muy sofisticada, los humanos lograron vivir en estos ambientes tan difíciles. Los cromañón eran inventores. Tenían una gama de herramientas mucho mayor que la de los neandertal y usaban una gran variedad de materiales. Sobrevivieron porque eran adaptables. Las herramientas de los neandertal estaban hechas de piedra astillada. Hacían herramientas simples para rebanar y cortar leña. Herramientas como estas se podían usar para raspar pieles y procesar materiales animales, y por supuesto las puntas de lanza se usaban para cazar. Los humanos modernos, por otro lado, también hacían herramientas simples de piedra, pero eran más eficaces. Lo más importante era que las montaban en mangos, lo que les permitía usarlas con gran ventaja mecánica para raspar una piel, por ejemplo. Un mango da mucha ventaja. Y además, hacían herramientas con otros materiales como cuernos y huesos. Lo que usaríais si hubierais vivido hace 30.000 años en Europa serían lanzas con punta de cuerno como esta. Si tocáis las puntas, son muy afiladas y podríais penetrar fácilmente a mucha profundidad. Inicialmente se montaban en lanzas que se lanzaban a mano, pero hace unos 20.000 años se empezó a usar el lanzador de lanzas o atlatl. Y el funcionamiento era... Tenías un agujero en el extremo de una lanza muy larga con una pluma. ¿Se coge bien? Sí, si la sostienes más o menos paralela al suelo, se flexionará hacia arriba, irá hacia arriba. De acuerdo. Bien, muy bien, así se hace. Es impresionante. Representaron un aumento revolucionario de la potencia de fuego, por así decirlo, porque podía matar animales a una distancia muy significativa y estando a salvo. Uno de los problemas que tenían los neandertal era que tenían lanzas, pero a menudo las lanzas no eran afiladas, no tenían unas puntas muy afiladas, así que solo herían al animal y tenían que acercarse más.
Hay muchas lesiones en los huesos de Neandertal. Hace algún tiempo se hizo un estudio para encontrar personas modernas que tuvieran las mismas lesiones, y resultó que eran los cowboys de rodeo, que eran atropellados por animales, los que tenían la misma clase de lesiones en la parte superior del cuerpo que los hombres de Neandertal. La vida de los Neandertal era mucho más peligrosa que la de los Cro-Magnon, y también eran mucho menos adaptables. De hecho, todas las evidencias demuestran que eran tan víctimas como los grandes mamíferos. Ello apunta con el dedo de la sospecha por la extinción masiva a los Cro-Magnon. ¿Fueron sus habilidades superiores para la caza las que iniciaron la catástrofe? Efectivamente, los humanos cazaban a los grandes mamíferos de la era glaciar. Cazaban mamuts, cazaban rinocerontes lanudos, sin duda cazaban megaloceros, los alces gigantes, pero no lo hacían con tanta frecuencia. Los animales más corrientes que cazaban eran vacas salvajes, ciervos, caballos y ciervos rojos. Por tanto, es improbable que los humanos tuvieran mucho impacto en la extinción de los grandes mamíferos. Los humanos tenemos la tendencia de pensar que siempre hemos sido una fuerza global. Pero parece que en aquella época simplemente no teníamos la tecnología, ni éramos tantos como para crear tal caos entre los mamíferos gigantes. Ahora muchos científicos creen que debió ocurrir algo más. Las últimas investigaciones demuestran que las eras glaciares pueden terminar no en miles de años, sino en cuestión de décadas con resultados catastróficos. Las fluctuaciones rápidas del clima, en las que en concreto podía haber episodios de calentamiento de 6 a 7 grados Celsius en el espacio de menos de 30 años, probablemente causaron tantas alteraciones en la vegetación que aquellos grandes mamíferos, en particular las especies grandes, no lograron adaptarse, y al tener bajas densidades de población y ritmos reproductivos lentos, aquellos cambios medioambientales fueron la causa más probable de su extinción, más que la caza de los humanos. La Tierra es una fuerza mucho mayor que nosotros. Y probablemente fue un masivo y catastrófico cambio climático lo que provocó la extinción de los grandes mamíferos. A pesar de nuestra sensación de poder sobre la Tierra y sus animales actualmente, somos vulnerables. Si tuviéramos que enfrentarnos al inicio repentino de otra era glaciar, es totalmente posible que toda nuestra compleja y frágil sociedad se desmoronase. Pero no nos preocupemos, probablemente no ocurrirá durante nuestra vida. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.